Hola lectores, hoy comentaremos Después del terremoto de Haruki Murakami. La magnitud del terremoto que en 1995 asoló la ciudad japonesa de Kobe y que se cobró más de 5.000 vidas, inspiró a Haruki Murakami 6 impactantes relatos que transcurren poco después de la tragedia. Un comercial de equipos de sonido al que su mujer abandona abruptamente tras el sismo, una adolescente huida de su casa, un chofer que trata de mitigar la misteriosa melancolía que consume a una mujer, un joven huérfano cuya existencia da un giro al descubrir parte de su pasado, un modesto empleado de banco a quien una rana gigantesca le pide ayuda para salvar a Tokio de un segundo terremoto, y un escritor con dificultades para escribir su propia vida, son los protagonistas de los 6 cuentos que componen el volumen. El protagonista omnipresente, sin embargo, es el propio sismo, que irrumpe sutil y significativamente en las vidas de aquellos que sobrevivieron al apocalipsis. Después del terremoto es una colección de 6 relatos cortos. La obra se centra en las consecuencias emocionales y psicológicas del devastador terremoto de Kobe de 1995 en Japón. Aunque los personajes de estas historias no están directamente afectados por el terremoto, sus vidas están profundamente alteradas por el evento y sus secuelas, explorando cómo la catástrofe reverbera en sus experiencias personales y existenciales. Las descripciones de Murakami son detalladas y vívidas. En estas historias utiliza un enfoque minimalista que permite que el dolor y la reflexión de los personajes se desarrollen de manera natural y conmovedora. En Después del terremoto se puede ver reflejada la literatura existencialista, particularmente en la forma en que los personajes lidian con la absurdidad y la fragilidad de la vida. Autores como Franz Kafka y Albert Camus parecen haber influenciado la manera en que Murakami aborda temas de alienación y búsqueda de significado. Además, la influencia del realismo mágico es palpable en la forma en que lo sobrenatural se entrelaza con lo cotidiano. El propio terremoto es un símbolo de la fragilidad y la imprevisibilidad de la vida. Los personajes a menudo enfrentan crisis personales que reflejan la inestabilidad y el caos del terremoto. Los elementos naturales, como el agua y el fuego, también juegan roles simbólicos, representando la purificación, la destrucción y la renovación. La presencia de objetos cotidianos que adquieren significados más profundos y personales es una técnica recurrente de Murakami que aquí se utiliza para subrayar la disonancia entre la realidad interna de los personajes y el mundo exterior. Las historias de Después del terremoto resuenan profundamente en el mundo actual, donde las catástrofes naturales y las crisis globales son cada vez más frecuentes. Las narraciones reflejan cómo los individuos y las sociedades tratan de encontrar sentido y continuidad en medio del caos y la incertidumbre. Komura, de la historia Un ovni aterriza en Kushiro, es un vendedor de equipos electrónicos que se enfrenta a la desaparición de su esposa tras el terremoto. Komura, de la historia Un ovni aterriza en Kushiro, es un vendedor de equipos electrónicos que se enfrenta a la desaparición de su esposa tras el terremoto. Komura representa la lucha con el vacío y la desconexión emocional en su vida, y su viaje a Hokkaido se convierte en una búsqueda de sentido y comprensión. Junko, de la historia Paisaje con plancha, es una joven que ha huido de su hogar y que desarrolla una relación con un hombre mayor, Miyake, quien tiene una obsesión con las fogatas. Junko es un personaje complejo marcado por la desesperación y la búsqueda de libertad, y su interacción con Miyake revela las profundidades de su desilusión y esperanza. Yoshiya, de la historia Todos los hijos de Dios bailan, es un joven que cree que es el hijo ilegítimo de Dios, criado por su madre extremadamente religiosa. Yoshiya enfrenta una crisis de identidad y fe, y su historia explora la lucha entre la devoción y la duda,
y la búsqueda de su verdadero origen. La colección demuestra cómo la ficción puede explorar y reflejar las experiencias humanas frente a la tragedia, ofreciendo perspectivas profundas sobre la resiliencia, la búsqueda de sentido y la conexión humana. La obra reafirma el talento de Haruki Murakami para combinar el realismo y el surrealismo, creando narrativas que son a la vez fantásticas y profundamente humanas. ¿Y tú ya has leído Después del terremoto de Haruki Murakami? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas!